El Sistema Europeo de Bancos Centrales y la Política Monetaria Única. Una breve introducción es que el Banco Central Europeo, la supervivencia del euro y el Sistema Europeo de Bancos Centrales forman a su vez la Unión Europea. Respecto a la política monetaria única, tiene varios objetivos, entre ellos la estabilidad de precios, el apoyo de la política complementaria de la Unión Europea. El Banco Central Europeo tiene como objetivo que ser institucionalmente independiente, que ahora veremos una breve introducción, y el entorno estable y de baja inflación. Respecto a la transparencia y responsabilidad del Banco Central Europeo, al ser una institución institucionalmente independiente, surgieron varias dudas. Entonces, el Banco Central Europeo ha hecho un vídeo donde se aclara un poco más su trabajo y su definición. El Banco Central Europeo y el Eurosistema en pocas palabras. Esta es Sara. Sara está viajando por Europa. Le parece muy cómodo utilizar el euro para realizar compras en distintos lugares sin tener que cambiar dinero. También le resulta fácil comparar precios entre distintos países. Se pregunta quién se ocupa del euro. Bien, esa tarea corresponde al Banco Central Europeo con sede en Frankfurt y a los bancos centrales de los países que utilizan el euro. Juntos forman el Eurosistema. La función principal del Eurosistema es definir y aplicar la política monetaria para la zona del euro. Se trata de mantener la estabilidad de precios, es decir, de mantener la inflación en niveles inferiores, aunque próximos al 2% a medio plazo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Sara? Si la inflación fuera alta, los precios aumentarían rápidamente y con el tiempo Sara no podría comprar los mismos bienes y servicios por la misma cantidad de dinero. Por eso el Eurosistema trabaja duro para asegurar que los precios se mantengan estables. Para ello cuenta con distintos instrumentos convencionales de política monetaria. El más importante son las decisiones sobre los tipos de interés oficiales que influyen en la economía y en el nivel de precios de la zona del euro. Durante la crisis, el Eurosistema ha recurrido también de forma temporal a medidas adicionales para ayudar al funcionamiento de la zona del euro. Las decisiones importantes del Eurosistema son adoptadas por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Este órgano lo forman los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro y los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Pero los miembros del Consejo no actúan como representantes de su país, sino que votan con total independencia y en interés del conjunto de la zona del euro. Las decisiones se adoptan de manera colegiada y cada miembro tiene un voto. Por tanto, el presidente del Banco Central Europeo no decide solo. El Eurosistema desempeña también otras funciones como garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago, haciendo que sea más rápido, seguro y fácil realizar pagos en euros con medios distintos del efectivo en toda Europa, poseer y gestionar las reservas oficiales en divisas y otros activos, y recopilar y elaborar una amplia gama de estadísticas. El Banco Central Europeo tiene también la competencia de autorizar la emisión de billetes en euros, algunos de los cuales terminarán en el bolsillo de Sara. Y así, Sara continúa su viaje por Europa con una idea más clara sobre qué y quién está detrás del euro. Ahora entiende mejor cómo el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales influyen en la vida de las personas en la zona del euro, independientemente de dónde vivan, estudien, viajen o trabajen. ¿Por qué es importante la estabilidad de precios? El objetivo primordial es mantener, como ha dicho el vídeo anteriormente, mantener una inflación más baja. Ya que si tenemos una inflación abrupta, los consumidores tendrían un poder adquisitivo menor del que realmente sería, con una estabilidad normal. El problema
del sistema europeo de bancos centrales, como vemos aquí, el Banco Central Europeo, junto a los demás bancos, gestiona y decide la política monetaria. A esta unión se le podría llamar Eurosistema. El sistema europeo de bancos centrales está formado por el Banco Central y los bancos centrales nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El Eurosistema está dirigido por el Comité Ejecutivo y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El Comité Ejecutivo está formado por el presidente y vicepresidente y otros 4 miembros nombrados por los jefes de Estado de la Eurozona. El Consejo General incluye a todos los gobernantes de los bancos centrales nacionales de la Unión Europea. En esta diapositiva podemos observar con un gráfico cómo el sistema europeo de bancos centrales se subdivide. Se subdivide en el Banco Central Europeo, el BCE, Banco Central de la zona euro y Banco Central de la Unión Europea no zona euro. El Eurosistema se compone con el Banco Central de la zona euro y el Banco Central Europeo. Y a su vez, el Banco Central Europeo se subdivide con un órgano del gobierno en 3: el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General. La composición del Eurosistema. Como hemos visto en la diapositiva anterior, es el Banco Central Europeo y los bancos centrales de la zona euro. Bancos centrales solo hay uno y el Banco Central Nacional existen 19 dentro de la zona euro. Los comités del Eurosistema. Se puede observar cómo existe un comité de contabilidad y renta monetaria, el comité de billetes, el comité de control, el comité de comunicaciones del Eurosistema, el comité directivo y tecnologías de información, el comité de estabilidad financiera, tecnología informática, auditoría interna, relaciones internas, asuntos jurídicos y operaciones de mercado. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad de precios. La estabilidad de precios, según el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, consiste en un incremento interanual del índice armonizado de precios de consumo para el conjunto de la zona del euro inferior al 2%. Por favor, ¿podría explicárnoslo con palabras más sencillas? Bien. Imaginemos una cesta de la compra llena de diversos productos, como pan, tomates, leche o bien zapatos u ordenadores. El precio de esta cesta de bienes se controla periódicamente y se calcula cuánto ha aumentado o en muy contadas ocasiones disminuido respecto al año pasado. Mirad, si el aumento es inferior al 2%, se considera que hay estabilidad de precios. ¿Se entiende mejor así? Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué existe el dinero? Si el dinero no existiese, ¿cómo pagaría el panadero por un corte de pelo? Tendría que recurrir al trueque y ofrecerle pan. Pero, ¿qué sucedería si el peluquero no quisiera pan? ¿Cómo cobraría por su trabajo? Todo sería muy complicado. Por eso se inventó el dinero, para facilitar los intercambios. Pero recordemos que el dinero no siempre ha mantenido su valor. Ha habido periodos en los que los precios se disparaban. ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tengo mucha hambre. Mira qué pasteles. Vamos a ver, ¿qué podemos comprar con 4 monedas? ¿Qué queréis? 2, por favor. No tenéis bastante dinero. Ha subido el precio de los pasteles. ¿Pero por qué? Porque la gente puede comprar más cosas de las que hay para vender y por eso la demanda de mis pasteles se ha incrementado. Además, el precio de la harina ha subido y tengo que pagarle al molinero. Y la leña para el horno también cuesta más. Ahora me sale más caro hacer los pasteles. No os preocupéis, solo necesitáis un poquito más de dinero. ¡Estupendo! Muchas gracias. Es que no me lo puedo creer. No para de subir los precios. Nunca conseguiremos comprar nada aquí. Entonces os convendría tener más dinero. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. ¡Felicidades! Has acertado. Y como premio por ser tan lista, le daré unas moneditas a todo el mundo. ¡No! ¡Estate quieto! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡No!
¿Pero qué estás diciendo? Si hay demasiado dinero para el mismo número de productos, los precios se disparan y el dinero pierde su valor. Mirad lo que me pide por esto. Está más caro que hace un mes. Antes podía permitírmelo, pero ahora no. Los precios suben sin parar, pero mi pensión no. Y mis ahorros valen cada día menos. Siempre son los más pobres los que sufren en tiempos como estos. Entonces, esto es lo que significa la inflación. Y una vez que empieza, no se le para así como así. Mira, vuelve a la carga. Vámonos de aquí. El sistema, si el Banco Central Europeo solo se fija en la relación entre la masa monetaria y la tasa de inflación, podría haber una burbuja, ya que dentro de la inflación no hay que entender solo cantidad y precio, sino muchísimos más factores, ya que influye dentro de la curva monetaria para que no esté orientada a corto plazo, ya que no se podrían ver los efectos. Dicha política está aplicada para poder ser preventiva y no tener en cuenta los desfases temporales. La variable operativa e instrumentos. La variable a controlar son los tipos de interés a muy corto plazo, ya que existe un tipo de interés dentro de la Unión Europea, el llamado EONIA, que es decir, que se inicia a medio tipo del euro a un día. Este tipo de interés es a muy corto plazo, ya que es a un día. Es de un día a otro, es el más corto plazo que existe dentro de la Unión Europea. Los tipos de instrumentos es el coeficiente de caja, la facilidad permanente de crédito y las operaciones de mercado abierto. El Tratado de la Unión Europea de Bancos Centrales Nacionales debe evitar una concesión de préstamos no garantizados, ya que tiene que haber, dentro de un crédito, tiene que haber unas garantías reales que pueda hacer frente a dicho crédito. En 2017, el Sistema Único de Activos de Garantía Común se subdividía en dos, en los activos negociables y los activos no negociables. La política monetaria común a países con estructuras económicas y financieras distintas. Los principios básicos de la prohibición de financiación monetaria. La prohibición de financiación del sector público por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales. Dentro del Tratado del Banco Central Europeo de la Unión Europea, el artículo 123 insta que queda prohibida la autorización de cubiertos o concesión a cualquier tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados los sucesivos bancos centrales nacionales, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, de los gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros. La independencia del Banco Central Europeo resulta fundamental para el mantenimiento de la estabilidad de precios. Dentro del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 130 dicta que ni el Banco Central Europeo ni los bancos centrales nacionales ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos o organismos de la Unión Europea ni de los gobiernos de Estados miembros ni de ningún otro órgano, ya que esto garantiza, este artículo pone en vigor la total independencia, ya que nadie puede controlar el Banco Central Europeo, ya que ningún Estado miembro de la Unión Europea tiene poder suficiente para poder establecer las direcciones de dicho banco. Aquí en este slide podemos observar los diferentes tipos de billetes que hay dentro de la Unión Europea, ya que es lo más real, lo más tangible que se puede observar dentro de esta economía. Cabe destacar que el billete con valor de 500 euros se ha retirado del mercado, ya que será una cantidad bastante alta para que sea tan tangible, por lo tanto se ha quitado. Se puede observar toda la seguridad que tienen los billetes y que día a día se va mejorando y que poco a poco
se ha ido creando una seguridad casi insuperable por los medios personales, ya que cada billete tiene una identidad propia y tiene una seguridad propia. The second series of Euro banknotes has been gradually introduced over the past few years. And on the 28th of May 2019, the new 100 and 200 Euro banknotes will start circulating. Like the 50, the new notes have a portrait of Europa in the hologram and in the watermark. And when they are tilted, the emerald number changes color and shows small Euro symbols. They also have a brand new security feature, the satellite hologram, showing small Euro symbols moving around the number. With the new 100 and 200 Euro, the second series of banknotes is now complete. Banknotes have to be upgraded from time to time so that they remain secure, as Europeans rely on them to make payments and for saving. The new 100 and 200 Euro, in circulation as of the 28th of May 2019. The Euro, our money. Se puede observar como los códigos que se inscriben dentro de los billetes tiene una diferente y cada letra representa de dónde viene ese billete y de dónde se ha realizado. Por ejemplo, en España podemos observar que el código que empiece por la V y la suma de verificación sea 4 significa que ese billete se ha creado dentro de España. La evolución de los tipos de interés oficiales. Aquí, en este gráfico, se puede observar como el tipo de interés de la facilidad marginal de préstamo ha ido creando una tendencia casi a la par con los tipos de interés de operaciones principales de refinanciación y los tipos de interés de facilidad marginal de depósito, ya que estos tres tipos de tipos de interés, funcionan casi a la par y casi al unísono entre los tres. El tipo de interés EONIA, el más a corto plazo, ha llevado una evolución un poco distinta a lo largo de los años, ya que va en consonancia con los mercados internacionales. El papel del Banco Central Europeo en la crisis del COVID-19. La pandemia de coronavirus ha provocado una crisis económica sin precedentes en el período reciente. Muchas empresas han sufrido fuertes caídas en sus ingresos derivadas de los efectos del COVID-19. Esto ha generado, a su vez, un aumento del desempleo. En este contexto, la política monetaria del Banco Central Europeo ha constituido una importante línea de defensa frente al impacto económico de la pandemia, garantizando unas condiciones de financiación favorables para hogares, empresas y gobiernos. Para ello, se ha actuado a través de dos vías. Por un lado, proporcionando liquidez a los bancos en condiciones ventajosas para mantener la concesión de crédito a empresas y a hogares durante la crisis. Por el otro, comprando deuda de gobiernos y de empresas, con mayor intensidad en los momentos más duros de la pandemia y en los países más afectados por la crisis sanitaria, lo que ha permitido mantener unas condiciones de financiación holgadas. Estas medidas han mitigado significativamente el impacto de la crisis, evitando una mayor destrucción del tejido productivo y de puestos de trabajo en toda el área del euro. Pero la fragilidad de la recuperación económica y la evolución esperada de la inflación en la eurozona recomiendan que se mantenga esta política monetaria muy acomodaticia en los próximos trimestres. El Banco Central Europeo ha reiterado que sigue siendo esencial mantener unas condiciones de financiación favorables para familias, empresas y gobiernos mientras dure la pandemia. Banco de España, Eurosistema. Las medidas excepcionales ante la crisis. Aquí cabe destacar la provisión de liquidez inmediata, la rebaja de los requisitos y la extensión de la provisión de liquidez,
aquí, ¿qué intentó hacer el Banco Central Europeo? Aquí lo que intentó hacer es dar una facilidad, tener a los consumidores y a los no consumidores, tener una facilidad mucho más real para el acceso al crédito, ya que la política que se realizó en 2008 es una política monetaria muy expansiva. Por lo tanto, lo que el Banco Central Europeo quiso era que se accediera muy rápido y muy fácil al crédito para que la economía no se estancara y pudiera reactivarse de tal forma, ya que muchas empresas y muchas familias se quedaron con una deuda bastante alta y con unos tipos de interés que eran pre-crisis de 2008, ya que eran unos intereses muy altos. Hoy en día, en 2008, desde 2008 hasta hoy, pues, podemos decir que el Euribor, el tipo de interés de referencia al que los bancos prestan dinero a los consumidores y a los no consumidores, cabe destacar que es negativo. Por lo tanto, la facilidad de intercambio de dinero entre bancos es muy rápida y muy fácil. En 2000, el desglose que hemos hecho en esta presentación es el de 2011 a 2012. Lo que hizo el Banco Central Europeo es comprar deuda pública a los Estados miembros de la Unión Europea. En septiembre de 2012 los programas completados por la OMT. En julio de 2014 se llevaron a cabo los Target Loans Term Referencing Operation, las operaciones de refinanciación. Y en septiembre de 2014 compra de deuda bancaria. Se compró deuda a los bancos para que el sistema bancario de España no cayera. Por lo tanto, se llevará por delante a tantos y tantos clientes. Y en enero de 2015 el programa de expansión cuantitativa. En esta diapositiva me gustaría remarcar que la Unión Europea y el Eurosistema tiene como objetivo controlar la inflación. Según el Tratado de Maastricht, la inflación tiene como objetivo superior un 2%, ya que a corto y medio plazo la inflación no puede superar más de un 2% dentro de la Unión Europea. Si se superara estos límites, se tendría que intervenir con la herramienta que tiene el Banco Central Europeo, que es utilizar la política monetaria. La política monetaria dentro del Eurosistema y de la Unión Europea se actúa de manera unilateral, por lo tanto que no se podría beneficiarse más unos estados dentro de otros. También cabe destacar que hay otros países miembros de los cuales ejercen un poder mayor, ya que representan un mayor porcentaje midiéndose en PIB dentro de la Unión Europea, como puede ser el caso del Estado de Alemania, ya que por lo tanto como aporta más tendría que exigir a la Unión Europea unos mayores requisitos. También cabe destacar que como hay una moneda única, también existe un banco central, el cual es independiente de cualquier Estado miembro y de cualquier gobierno de cualquier país que esté dentro de la Unión Europea, y por lo tanto tendría que hacer de nexo de unión entre la moneda circulante.